Hubo un tiempo en que cualquiera temblaría al escuchar el nombre John D. Rockefeller. No solo fue el primer multimillonario del mundo, sino uno de los más ricos de la historia. Su imperio, Standard Oil, se convirtió en el monopolio más dominante del mundo, aplastando brutalmente a sus competidores, tomando control de varias industrias, sobornando al gobierno hasta someterlo y tratando los negocios como si fueran guerra. Por sus prácticas comerciales despiadadas y tratos secretos, Rockefeller se hizo de muchos enemigos. Su carrera está llena de amargas rivalidades como con Andrew Carnegie e incluso feroces batallas contra presidentes de Estados Unidos. Pero antes de ser el titán de la industria petrolera, Rockefeller estaba en lo más bajo de la sociedad. Su historia es una de las pocas donde alguien logra ascender desde la profundidad de la pobreza hasta la cima absoluta de la riqueza y el poder. La historia de Rockefeller es por momentos inspiradora y por otros escalofriante. Es un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia y la ambición se descontrolan completamente. Así que permíteme regresarte al año 1839, donde un joven llamado John D. Rockefeller nace en la pobreza. En 1839, John D. Rockefeller fue el primer hijo nacido en una familia de campesinos sin dinero sobrante. En su pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes, el personaje más misterioso era sin duda el padre de John, conocido como Devil Bill. En vez de ayudar en la granja familiar, Bill hacía prácticamente cualquier otra cosa. Era atleta, ventrílocuo, cazador, hipnotista y hasta domador de animales. Una vez ganó un oso en un concurso, lo mantuvo como mascota y le enseñó a hacer trucos. Bill hizo un poco de esto, un poco de aquello, pero no mucho de nada. A menudo, Bill desaparecía de la ciudad en medio de la noche, dejando a John y sus hermanos solos durante semanas o incluso meses, solo para reaparecer en un lujoso carruaje y colmar a John y a sus hermanos con juguetes y regalos. Y esto confundió a John, porque su familia vivía en una vieja casa derrumbándose, llevaban ropa desgastada y tenían hambre y frío todas las noches. Vivían una vida lamentable, con estos ocasionales momentos de lujo cuando su padre regresaba. Y la razón de eso era porque Bill llevaba una doble vida secreta como estafador. Siempre que desaparecía, Bill cambiaba su nombre de William Rockefeller a Dr. William Livingston y viajó de pueblo en pueblo vendiendo remedios herbales y pociones inútiles a los enfermos y desesperados. Ya que Bill solía estar lejos haciendo estafas, la madre de John enlistó la ayuda de John para trabajar en la granja, donde le inculcó una fuerte fe religiosa y sentido del deber mientras araban los campos. Para un niño menor de 10 años, equilibrar la escuela y la agricultura era agotador, pero eso le enseñó el valor de la disciplina y el trabajo duro. John estaba orgulloso de ayudar a su familia. De hecho, comenzó a buscar otras formas de ganar dinero. Por ejemplo, John una vez siguió a un pavo salvaje al bosque, robó sus huevos y crió a los polluelos. Cuando los pavos maduraron, John vendió algunos por una buena ganancia y mantuvo el resto para obtener más huevos y repetir el proceso. A pesar de su corta edad, John ahora aportaba algunos dólares cada semana y estaba teniendo un impacto serio en las finanzas familiares. Parecía que los Rockefeller podrían tener finalmente una vida decente y estable. Sin embargo, cuando John tenía 10 años, su padre Bill fue acusado de agredir sexualmente a una joven. Aunque no se demostró nada, los Rockefeller aún enfrentaron deshonra pública y por eso tuvieron que empacar sus maletas y buscar un nuevo hogar. ¿Creerías que después de este evento, Bill reduciría sus tramas, su infidelidad y se enfocaría en sanar sus relaciones con su familia? Pero en vez de eso, hizo todo lo contrario. Mientras usaba su identidad falsa de Dr. William Livingston, Bill se casó con otra mujer en un estado diferente donde nadie lo reconocía. Por supuesto, mantuvo esto en secreto, y ni la madre de John ni la otra mujer supieron jamás que tenía 2 esposas. Pero el efecto era evidente, Bill casi nunca estaba. Así que los Rockefeller se mudaban de un pueblo a otro, y John asumía más responsabilidades como el jefe no oficial de la casa. Mientras iba a la escuela, seguía buscando formas de ganar dinero, gestionar las finanzas familiares y hasta empezó a dar pequeños préstamos. Finalmente, los Rockefeller encontraron un buen hogar en Cleveland, Ohio, pero ahora que John tenía 16 y casi terminaba la escuela, se preguntaba cuál sería la próxima fase de su vida. John quería ir a la universidad, pero para entonces tenía 4 hermanos y un quinto en camino. Y dado que el padre de John estaba aún más ausente de lo normal ahora que tenía su otra esposa secreta, la madre de John confiaba en John para ayudar a pagar su comida, vivienda y educación. Eso significaba que la universidad no era una opción. John tuvo que ponerse a trabajar de inmediato, así que apenas 2 meses antes de su graduación, John abandonó la escuela y comenzó a buscar trabajo en Cleveland. Buscaba algo grande, así que hizo una lista de todos los ferrocarriles, bancos y comerciantes mayoristas más grandes de la ciudad. Sin embargo, cada vez que John se presentaba a una entrevista, la gente se reía en su cara al descubrir que solo tenía 16 años. John enfrentó rechazo tras rechazo, pero ninguna cantidad de humillación iba a detenerlo, y después de 6 largas semanas, consiguió una entrevista en una pequeña empresa que necesitaba ayuda con la contabilidad. Cuando vieron la excelente caligrafía de John, decidieron darle una oportunidad y le dijeron que empezara a trabajar inmediatamente, sin siquiera mencionar cuánto le pagarían.
John estaba eufórico y por el resto de su vida celebró el 26 de septiembre como un día festivo personal al que llamó Día del Trabajo. Para él, era incluso más importante que su propio cumpleaños. Aunque no fue una operación masiva, el primer trabajo de John le enseñó a tratar con proveedores, pagar facturas y ver el funcionamiento interno de un negocio real por primera vez. Un día, su jefe entró con un cheque de $4,000 y lo puso dentro de una caja fuerte. John conocía la contraseña de la caja fuerte, así que cuando su jefe no estaba, la abrió solo para poder sostener la nota en sus manos. Hipnotizado por lo mucho que representaba, John soñaba con ganar tanto dinero como sus jefes algún día. Así que cada mañana, antes de irse al trabajo, comenzó a repetirse a sí mismo: estoy destinado a ser rico. El último día de 1855, los jefes de John le dieron su pago, $50, lo que significaba que solo había ganado un poco más de 50 centavos al día. No fue mucho, pero como había hecho un buen trabajo, sus jefes aumentaron su salario a $300 al año, lo que equivale a unos $11,000 hoy en día. El aumento le dio a John algo que realmente quería: independencia de su padre. Ahora, con la ayuda de su madre, finalmente podría darle a su familia la vida estable que anhelaban. Y desde el principio de su carrera, John donaba personalmente cerca del 10% de su sueldo a diversas causas benéficas. Pero después de 2 años de trabajo diligente, una recesión desaceleró el negocio y uno de los fundadores renunció a la empresa. Todas las responsabilidades recayeron sobre John y se convirtió en el principal contador de la empresa. Sin embargo, John sabía que la crisis económica había provocado una fuerte caída en los ingresos de la empresa y sospechaba que pronto la empresa podría tener que cerrar completamente. Y aún así, John no estaba preocupado. Sus 2 años de experiencia en el trabajo le habían dado una gran confianza. Y así, John ya estaba planeando su movimiento más grande hasta ahora. John D. Rockefeller estaba listo para iniciar su propia empresa. Durante su primer trabajo, John se hizo amigo de Maurice Clark, un químico de 28 años que trabajaba cerca de él. Aunque John tenía solo 18 años en este momento, ya había desarrollado una buena reputación como contador en Cleveland. Y un día, Maurice le dijo que planeaba iniciar un negocio de productos agrícolas y sugirió que se asociaran. Después de ahorrar un poco de dinero, formaron Clark y Rockefeller y se pusieron a trabajar comprando y revendiendo granos, pescado, frijoles, carne y otros alimentos. Al principio fue difícil. John y Maurice a menudo estaban exhaustos de buscar clientes en la carretera, pero tener su propio negocio les daba un inmenso orgullo. Y aunque al principio era un poco tímido y callado, John era un vendedor capaz. Debido a su madurez, todos lo llamaban señor Rockefeller. Los hombres mayores en la industria confiaban fácilmente en él, y la lista de clientes en Clark y Rockefeller crecía rápidamente. De hecho, su mayor problema era que no tenían el capital necesario para escalar el negocio y atender a más clientes. Pero John y Maurice encontraron una forma inteligente de solucionar este problema. Si querían solicitar un préstamo de $5,000, recorrerían Cleveland diciendo que su empresa buscaba invertir $10,000, dando muy públicamente la impresión de que tenían mucho efectivo. Este truco sencillo hizo que los bancos estuvieran más dispuestos a darles dinero. Los préstamos adicionales que obtuvieron los pusieron en una posición favorable cuando estalló la Guerra Civil Americana, ya que el negocio aumentó aún más. Como bautista devoto, John estaba muy en contra de la esclavitud, por lo que quería que la Unión ganara la guerra. Sin embargo, John seguía siendo responsable de alimentar a su familia de 6, y si dejaba de trabajar, no tendría ningún ingreso. Así que, en lugar de servir en el ejército él mismo, John pagó $300 por un sustituto e incluso pagó para equipar a varios soldados más de la Unión. La guerra dio un gran impulso a la economía de los estados del norte, y Cleveland se convirtió en un lugar estratégico importante para la Unión. Los precios de los alimentos locales se inflaron masivamente, así que el negocio de productos de John se cuadruplicó casi de la noche a la mañana. En 1862, John y Maurice obtuvieron un beneficio de $17,000, más de $500,000 en el dinero de hoy. Nada mal para alguien de 23 años. Pero una oportunidad de multiplicar aún más su riqueza pronto llegó al escritorio de John. Verás, antes de la electricidad, la gente iluminaba sus hogares por la noche quemando aceite dentro de una lámpara. Generalmente, este aceite provenía de la grasa de ballena, pero encontrar y cazar ballenas era costoso y difícil, y tristemente algunas ballenas habían sido cazadas hasta el punto de la extinción. Sin embargo, en 1859, alguien en Pensilvania descubrió que usando una estructura de madera alta conocida como un taladro de petróleo, podrías extraer cantidades industriales de petróleo crudo perforando directamente en el suelo. Minar petróleo crudo de esta manera era barato y bastante fácil. Los beneficios llegaban rápido, y dado que muchas personas se enriquecieron con el auge del petróleo, al petróleo crudo se le apodó oro negro. Y fue entonces cuando John conoció a Samuel Andrews, un joven que estaba buscando inversores para construir una refinería de petróleo crudo en Cleveland, que estaba a solo un día de viaje de las regiones petroleras de Pensilvania. Andrews tenía una gran ventaja sobre la mayoría de la competencia. Descubrió que si aplicabas ácido sulfúrico al petróleo crudo, esencialmente lo purificaría y lo convertiría en queroseno. Cuando se quemaba, el queroseno duraba más tiempo y brillaba más que el petróleo crudo. Era un proceso sencillo, pero el secreto era celosamente guardado por los pocos que lo habían descubierto. Ahora que John y Maurice tenían mucho dinero de sobra por lo exitoso que era su negocio de productos agrícolas, pensaron que sería prudente diversificar su negocio, y así le prestaron a Andrews $4,000 para establecer su refinería de petróleo.
Pero para comenzar, consideraron esto como un proyecto secundario. John y Maurice siguieron manejando su negocio de productos agrícolas y dejaron que Andrews manejara la refinería por sí mismo. Acomodarse fue increíblemente simple, y debido a que el queroseno era un producto superior al petróleo crudo, comenzó a venderse como loco. John ya no podía ignorar más los números. En solo un año, la refinería de petróleo se había convertido en la parte más rentable del negocio. Juntos, John y Maurice decidieron tomar una decisión audaz. Abandonaron sus negocios anteriores y apostaron todo a la industria petrolera. Sin embargo, su entusiasmo inicial se encontró con un desafío masivo. La oferta de petróleo siempre estaba en un estado impredecible. En ese momento, el petróleo solo se había encontrado en una pequeña región de Pensilvania, así que muchos pensaban que eventualmente se agotaría. Cuando alguien encontraba un enorme yacimiento de petróleo, de repente se formaba un pueblo entero de mineros de petróleo alrededor del lugar, extraían hasta la última gota y luego el pueblo desaparecía tan rápido como había aparecido. Por ello, hubo periodos en los que el petróleo sobraba y los precios caían hasta los 10 centavos. Pero por otro lado, si parecía que el petróleo se estaba agotando, entonces los precios podrían subir de repente hasta $14. Así que decir que el mercado del petróleo era turbulento sería quedarse corto. Para mitigar este efecto levemente, John decidió mantenerse alejado de la extracción de petróleo y concentrarse solo en refinarlo. Pero para John y Maurice, la situación seguía siendo extremadamente estresante. Cuando el petróleo era fácil de encontrar, no eran tan rentables ya que los precios eran bajos. Y mientras las ballenas se agotaban, temían que la última gota finalmente se había encontrado y pronto no tendrían nada que vender. La incertidumbre era demasiado para manejar para Maurice, y en 1865 acordó vender su parte del negocio a John. Este fue el punto de inflexión de su carrera. Aterrorizado hasta los huesos, pero con una apariencia tranquila, John aceptó comprar la parte de Maurice en la compañía por $72.500 o $1.350.000 en el dinero de hoy. Maurice estaba retirándose, mientras que John estaba apostando doble y entrando con todo en el aparentemente arriesgado negocio del petróleo. Parecía que la afirmación diaria de John de que estaba destinado a ser rico rápidamente se estaba volviendo realidad. Porque justo cuando el trato se estaba cerrando, se descubrió un gigantesco nuevo yacimiento de petróleo en las regiones petroleras de Pensilvania, disipando finalmente cualquier duda que tuviera sobre el agotamiento del petróleo. Por supuesto, el mercado seguía siendo muy competitivo, por lo que si John realmente quería volverse tan rico como deseaba, tendría que aplastar brutalmente a su competencia. El año antes de comprar la parte de la empresa de su socio, John se casó con una mujer que compartía su devoción religiosa. A pesar de que ahora ganaba buen dinero, John compró una casa modesta en Cleveland, donde empezaron a criar una familia. Entonces, con su vida familiar en orden y la economía del norte floreciendo después de que el ejército de la Unión ganó la guerra civil, todo estaba listo para que John comenzara a construir su imperio. Ahora que su socio se había ido, John renombró la empresa bajo un nuevo nombre, Standard Oil, y se puso manos a la obra construyendo una segunda refinería y comenzó a exportar queroseno a Europa. John estaba seguro de que la industria petrolera lo haría extremadamente rico, pero rápidamente se hizo evidente que necesitaba ayuda. Así que John tomó un nuevo socio para ayudarlo a dirigir la empresa, un hombre llamado Henry Flagler, y los dos hombres eran notablemente similares. Como John, a Henry no le interesaba ganar un poco de dinero, quería construir un imperio. Por eso, cuando John le habló de sus ambiciosos planes para Standard Oil, Henry se sumó totalmente. También era tan religioso, disciplinado y decidido como John. De hecho, quizás la única diferencia era que Henry era aún más despiadado cuando se trataba de hacer negocios. Henry se enfrentaba a los negocios de la misma manera que se enfrentaría a una guerra. Su única forma de ganar era aplastando completamente al enemigo, y John también adoptó esta filosofía. Verás, la competencia en la industria de refinación de petróleo rápidamente se estaba volviendo como una guerra. Ahora que otros descubrieron lo simple que realmente era el proceso de refinación, el producto de Rockefeller ya no era único. Nuevas marcas de queroseno aparecían por todo el mercado. Así que John y Henry comenzaron a planear y decidieron formar alianzas estratégicas que no solo aumentarían las ganancias de Standard Oil, sino que también dañarían a sus competidores al mismo tiempo. Un ejemplo de esto fue cuando John colaboró secretamente con los ferrocarriles para obtener mejores costos de transporte que todos sus competidores. En ese momento, el petróleo se transportaba de un lugar a otro mediante una extensa red de trenes dominada principalmente por 3 compañías ferroviarias: el Central de Nueva York, el Erie y la compañía más poderosa de América en ese momento, el Ferrocarril de Pensilvania. Debido a la forma en que estaban trazadas sus rutas, era beneficioso para los ferrocarriles Central de Nueva York y Erie transportar petróleo a las refinerías en Cleveland. Pero para el ferrocarril de Pensilvania era más rentable transportar petróleo directamente a Nueva York o Filadelfia. Así que el ferrocarril de Pensilvania declaró que Cleveland sería eliminado como centro de refinación y se retiraron completamente de la ciudad. Después de esta noticia de que el ferrocarril más grande dejaba la ciudad, muchas refinerías en Cleveland también abandonaron la ciudad. Esto fue un desastre para los ferrocarriles New York Central y Erie, que habían hecho inversiones considerables en Cleveland, y ahora estaban perdiendo clientes. En lugar de unirse a la multitud en pánico y dejar Cleveland, John vio que los ferrocarriles de Erie y Central de Nueva York necesitaban desesperadamente hacer negocios, y decidió aprovechar esa desesperación a su favor.
A cambio de un flujo constante de petróleo a través de sus redes, John negoció un acuerdo con Erie en el que Standard Oil obtendría un descuento del 75% en los costos oficiales de envío de la ferroviaria. A cambio de un pedido diario de 60 vagones de aceite refinado, John negoció otro acuerdo con el Ferrocarril Central de Nueva York para pagar $1.65 por barril enviado, cuando la tarifa oficial era de $2.40. Con ambos ferrocarriles, John ahora tenía tarifas extremadamente favorables aseguradas. Y aunque los ferrocarriles eran reacios a aceptar estos precios más bajos, los envíos constantes garantizados eran irresistibles para ellos. De hecho, ya que esos ferrocarriles pasaron de transportar todo tipo de cosas a concentrarse solo en el petróleo, pudieron simplificar sus operaciones y aumentar sus beneficios, así que fue beneficioso para todos. Bueno, excepto por el ferrocarril de Pensilvania y los competidores de Standard Oil. Debido al acuerdo, Cleveland se convirtió en el mayor centro de refinación del país, y dado que el ferrocarril de Pensilvania había abandonado la ciudad, se encontraba en una gran desventaja al intentar revivir su negocio allí. Y por supuesto, los descuentos que Sean había negociado con las ferroviarias, conocidos como rebajas ferroviarias, se mantenían en secreto para los competidores de Standard Oil. Y así, todas las demás empresas petroleras tendrían que pagar el precio completo para transportar su petróleo en los mismos trenes. Y aquí está la cosa, porque John sabía de hecho que sus costos ahora eran más bajos que todos sus competidores, pudo desencadenar una guerra de precios. John bajaría el precio de su aceite para que sus competidores tuvieran que hacer lo mismo y así permanecer competitivos en el mercado. Pero puesto que John sabía que sus competidores pagaban más que él por transportar el petróleo, a menos que a mayores costos, incluso si cobraban el mismo precio por su petróleo, John seguía obteniendo más beneficios. Sabía que sus competidores no podrían sobrevivir. Así que John seguía bajando los precios y eventualmente el precio se volvía tan bajo que algunos competidores se declaraban en quiebra. Una vez que quebraran, Standard Oil tendría mucha menos competencia, así que John podría subir el precio de nuevo y cobrar aún más de lo que lo hacía originalmente. Esto fue brutal, pero extremadamente efectivo. Ahora, John sabía que estos descuentos ferroviarios eran moralmente dudosos, daban un trato preferencial enorme a las grandes empresas sobre las pequeñas. Sin embargo, pasaría más de una década antes de que se aprobaran leyes antimonopolio para prevenir este tipo de prácticas monopolísticas. Así que, legalmente, John no estaba haciendo nada mal. Y así, mientras tanto, esta estrategia bélica para aplastar a los competidores estaba dando resultados y Standard Oil obtenía enormes beneficios. Sin embargo, había un gran problema. El exceso masivo de petróleo significaba que los precios del petróleo habían caído hasta $2.40 por barril. Y a medida que se encontraban más campos petrolíferos en Pensilvania, parecía que el precio seguiría cayendo. La competencia restante apenas se sostenía. De hecho, John estimó que alrededor del 90% de los refinadores de petróleo en realidad estaban perdiendo dinero. Pero John comenzó a temer que su éxito individual pudiera ser opacado por un colapso total de toda la industria petrolera. John estaba convencido de que si enfrentaban un problema de sistema completo, necesitaban encontrar una solución de sistema completo. Y la solución de John sería organizar un monopolio aún más dominante, como nunca antes se había visto. Para 1872, John y Henry estaban expandiendo sin piedad Standard Oil. Pero los precios del petróleo habían caído otro 25%. Sabían que si no hacían algo pronto, toda la industria podría colapsar, y ellos caerían junto con ella. Así que John decidió colaborar con el presidente del ferrocarril de Pensilvania, Tom Scott. John y Scott habían sido rivales después del trato que John hizo con los otros dos principales ferrocarriles. Pero ahora, Scott estaba tratando de hacer un trato secreto similar, que era incluso más ambicioso y despiadado. Scott propuso una alianza secreta entre los ferrocarriles más grandes y un grupo muy selecto de los refinadores más grandes, que por supuesto incluía a Rockefeller. Y así, Standard Oil y los ferrocarriles de Pensilvania, Central de Nueva York y Erie formaron una alianza juntos, bajo el nombre discreto de la Compañía de Mejoramiento del Sur, o SIC por sus siglas en inglés. El trato era que a cambio de un descuento secreto del 50% en los costos de transporte, John transportaría todo su petróleo exclusivamente a través de estos ferrocarriles. Pero John no estaba contento con solo obtener beneficios para él. Diseñó el trato para que fuera devastador para su competencia. Por ejemplo, cuando alguien fuera de su alianza secreta transportaba queroseno por estos ferrocarriles, Standard Oil también recibía un reembolso del 50% del costo de sus envíos. Esto se conocía como rebajas. Y eso significaba que los competidores de Standard Oil no solo estarían pagando precios más altos para transportar su petróleo en los mismos ferrocarriles, sino que parte de ese dinero iría directamente a Rockefeller. Y para colmo, los ferrocarriles incluso le daban a John información detallada secretamente sobre los envíos de sus competidores. Conocería cada detalle de los negocios de su rival, y así podría ofrecer queroseno a precios más bajos. Cualquiera fuera de esta alianza secreta no tenía oportunidad. Era una sentencia de muerte para cualquiera excluido del club. Y lo peor de todo era que ni siquiera lo sabían. Sin embargo, mientras muchos críticos de Rockefeller llamaban a todo este arreglo una descarada acumulación de poder, John realmente creía que era la mejor manera de salvar la industria petrolera.
Porque tal como estaban las cosas con tantos competidores, su producto estaba cada vez más cerca de ser regalado, ya que había tanta oferta de petróleo disponible. Creía que eliminar a estos pequeños refinadores beneficiaría a la industria petrolera en general, pero de cualquier manera no importaba, porque los rumores de un cártel de ferrocarriles y refinadores pronto comenzaron a difundirse. Cuando la gente leía en los periódicos que las tarifas de los 3 ferrocarriles más importantes se habían duplicado de la noche a la mañana, sabían exactamente a quién culpar: Tom Scott del ferrocarril de Pensilvania y John D. Rockefeller de Standard Oil. A medida que los rumores de la alianza continuaban extendiéndose, miles de personas salieron a las calles a protestar, amenazando a Standard Oil y al ferrocarril de Pensilvania con violencia, vandalismo e incendios provocados. Los manifestantes secuestraron envíos estándar y derramaron su petróleo, y arrancaron las vías del tren de Pensilvania del suelo. Pero el golpe final al SIC llegó cuando los mineros de petróleo hicieron su contraataque y lo boicotearon. Sin suministro de petróleo crudo, las refinerías de John eran inútiles, así que 2 meses después de su formación, la SIC se había disuelto. Fue un evento humillante que atrajo mucha atención negativa sobre John. Pero a John no le importó. Simplemente decidió que si no podía controlar la industria petrolera mediante tratos oscuros a escondidas, entonces lo haría públicamente y conquistaría la industria por la fuerza. John quería incluir tantas refinerías bajo Standard Oil como fuera posible, y para su sorpresa, el desastre del SIC realmente había provocado un cambio importante en la industria. A pesar de la muy pública ruptura de la alianza SAIC, todavía había rumores de un cartel secreto de ferrocarriles y refinadores, con muchas personas paranoicas de que aún debía haber algún tipo de trato secreto entre los grandes ferrocarriles y los grandes refinadores. Aunque no era cierto, el rumor se extendió por todas partes. Los refinadores de petróleo temían que si Standard Oil todavía tenía un acuerdo secreto con los ferrocarriles, serían aplastados, y John decidió usar esta amenaza a su favor. En un periodo de 6 semanas, conocido ahora como la Masacre de Cleveland, John logró intimidar a 22 de las 26 compañías refinadoras de petróleo en Cleveland para que vendieran por fracciones de lo que realmente valían sus negocios. Así que, aunque la SAIC no había avanzado, el miedo que había creado presionó a muchos refinadores en pánico a vender sus empresas a John. Además, como muchos otros refinadores estaban perdiendo dinero de todos modos, John les mostraba las finanzas de su compañía para que pudieran ver lo bien que le iba a Standards, y para demostrarles que podía superarlos a todos. Para la mayoría de los refinadores, la elección entre luchar una batalla perdida y vender era obvia. Y cuando alguien vendía, John solo les daba 2 opciones. Podían firmar un contrato perjudicial que les prohibía unirse de nuevo a la industria, o podían unirse a Standard Oil. Dado que la mayoría de los competidores eligieron unirse a Standard, John tenía las mentes más brillantes de la industria trabajando para él. Todos esos empresarios que habían estado dirigiendo sus propias empresas ahora estaban bajo el paraguas de Standard Oil en una sola gran compañía. Además, cuando las nuevas refinerías pasaron a ser propiedad de Standard, las equiparon con la última tecnología de refinado de petróleo, lo que redujo drásticamente los costes. Para mediados de 1873, John controlaba un imperio con un número creciente de refinerías altamente eficientes que juntas podían enviar más de 1 millón de barriles de queroseno cada año. Ahora tenía el monopolio de las refinerías en Cleveland. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1873, un día que los historiadores llaman Jueves Negro, una serie de quiebras bancarias sumergió a la economía de Estados Unidos en una recesión nacional que duró 6 años. Por primera vez, los precios del petróleo bajaron no porque hubiera demasiada oferta, sino por una total falta de demanda. Standard empezó a operar solo 2 de sus 6 principales plantas refinadoras en Cleveland. Y un año después del Jueves Negro, un solo barril de petróleo se comerciaba por tan solo 48 centavos. Menos que el costo de una cantidad igual de agua. Así que todos, desde los mineros hasta los ferrocarriles y los refinadores, temían su destino aparentemente inevitable, la bancarrota. Pero gracias a la cuidadosa gestión financiera de Standard Oil, su excelente crédito con los bancos y sus refinerías modernizadas, John era uno de los pocos refinadores en el país que aún podía obtener ganancias. Y como siempre, John veía cada crisis como una oportunidad. Olfateó sangre en el agua. En este punto, John ya dominaba en Cleveland, que era uno de los principales centros de refinación del país. Pero sabía que las difíciles condiciones económicas eran un problema nacional, así que los refinadores en otros centros de refinación como Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York también pasaban por graves dificultades. Y así, John decidió que este era precisamente el momento adecuado para adquirir tantos como pudiera. Entonces, John inició una campaña de compra en todo el país, y cuando alguien se resistía a vender, John recurría a maneras indirectas de presionarlos hasta que cedieran. Por ejemplo, compraba toda la maquinaria de refinación y barriles disponibles, así que los competidores ni siquiera podían fabricar o empaquetar su petróleo. Y si de alguna manera lograban hacer algún petróleo, él reservaría todos los ferrocarriles durante meses para que ni siquiera pudieran enviarlo más. Otra de las tácticas comerciales brutales de John era presionar a los ferrocarriles para aumentar los precios a otros refinadores lo suficientemente alto como para que pronto enfrentaran la bancarrota. Dado que tenía registros detallados de todos los envíos de sus competidores, esperaría a que estuvieran al borde de la ruina y luego ofrecería salvar su negocio comprándolos por centavos.
Eventualmente, todos aquellos que Standard Oil quería adquirir eran absorbidos por el gigante creciente o aplastados bajo su presión, para cuando la economía comenzaba a recuperarse. Standard controlaba más de la mitad de la capacidad de refinación en Pittsburgh, las refinerías más grandes en Filadelfia, y también aseguraron una posición dominante en Nueva York. Para ejercer aún más control sobre la industria, John construyó una red de oleoductos que traía petróleo crudo a sus refinerías y sacaba petróleo refinado en grandes ciudades. Los oleoductos significaron que Standard dependía menos de los ferrocarriles para transportar su petróleo, reduciendo así aún más sus costos unitarios. Y con sus oleoductos cubriendo la costa este de los Estados Unidos como tentáculos, Standard Oil ganó su apodo apropiado, el pulpo. A pesar de estar todavía en sus 30, John D. Rockefeller era ahora el rey indiscutible de la refinación de petróleo y uno de los hombres más ricos del país. Sin embargo, para ese momento, demasiadas personas habían sido víctimas de las prácticas comerciales predatorias de Standard Oil. El periódico más grande de América en ese momento incluso llamó a la compañía el monopolio más cruel, insolente, despiadado y codicioso que jamás se haya aferrado a un país. La lista de enemigos de John estaba creciendo peligrosamente. Para las compañías ferroviarias, la industria del petróleo era una tremenda fuente de negocio, ya que los mineros necesitaban llevar el petróleo a las refinerías y las refinerías tenían que llevarlo a las grandes ciudades. Sin embargo, cuando Standard Oil comenzó a instalar una vasta red de oleoductos a lo largo de la costa este de Estados Unidos, las compañías ferroviarias se enfrentaron al hecho de que uno de sus clientes más importantes los estaba volviendo obsoletos. Entonces, Tom Scott, el dueño del ferrocarril de Pensilvania, decidió instalar sus propias tuberías, pero también hizo algo que sabía que a John no le gustaría. Comenzó a construir sus propias refinerías de petróleo. Ahora, Scott estaba en competencia directa con John, así que John interpretó esto como una declaración de guerra y decidió lanzar un ataque total contra la compañía más poderosa de América. Primero, John canceló todos sus negocios con el ferrocarril de Pensilvania y redirigió todo ese petróleo a otros ferrocarriles. Luego, John bajó el precio del queroseno de Standard Oil, lo que significó que los competidores tuvieron que hacer lo mismo, reduciendo así sus márgenes de beneficio y disminuyendo los pedidos de envío en el ferrocarril de Pensilvania. Y finalmente, John convenció a los ferrocarriles Central de Nueva York y Erie de reducir drásticamente sus tarifas de envío para todos, asegurando que el ferrocarril de Pensilvania perdiera aún más negocio. Y estas estrategias definitivamente funcionaron. Para competir con todo esto, el ferrocarril de Pensilvania tuvo que pagar a los refinadores para transportar petróleo por ellos. Scott también tuvo que despedir a cientos de sus empleados y reducir el salario de los que se quedaron en un 20%. Pero el ataque de John no solo afectó al ferrocarril de Pensilvania. Otro gran ferrocarril, el BIO, tuvo que hacer recortes similares de personal y salarios. Y así, el ataque de John al ferrocarril de Pensilvania causó inadvertidamente una de las huelgas laborales más violentas en la historia estadounidense. Decenas de personas murieron en el alboroto, y solo en Pittsburgh, el ferrocarril de Pensilvania perdió 500 vagones de carga, 120 locomotoras y 27 edificios después de que fueran incendiados por los manifestantes. Incluso John comenzó a preocuparse por el caos que se estaba desatando. Pronto, el ferrocarril de Pensilvania, un Goliath que alguna vez se pensó invencible, había perdido la batalla contra Standard Oil, y Tom Scott estaba más que listo para rendirse. Scott estaba en una posición desesperada, y el socio comercial de John, Henry, que veía los negocios como guerra, vio esto como una oportunidad para aplastarlo totalmente. Pero John tenía una mejor idea, y en lugar de eso, se movió para coordinar un gran acuerdo con los ferrocarriles. John accedió a ayudar al ferrocarril de Pensilvania a sobrevivir, garantizando el 47% del tráfico estándar para ellos. El Central de Nueva York, el Erie y el BIO obtuvieron el resto. A cambio de un suministro constante de envíos, John exigió un gran descuento secreto en las tarifas oficiales de Pensilvania. Exigió aún más información detallada sobre los envíos de su competidor y quería 20 centavos por cada barril que pasara por cualquiera de los ferrocarriles. Mucho de esto era similar a la alianza secreta que se había propuesto antes. En este momento, John era quien tenía el equilibrio de poder y básicamente podía exigir lo que quisiera. Los ferrocarriles tenían pocas opciones. Y así, el acuerdo convirtió efectivamente a John en uno de los hombres más poderosos de América. John prácticamente poseía los ferrocarriles, controlaba esencialmente la industria del petróleo y tenía un ojo que todo lo veía en cada uno de sus competidores. Dominó completamente a Cleveland, Pittsburgh y Filadelfia, y solo quedaban unas pocas refinerías dispersas en Nueva York que no eran suyas. Standard Oil controlaba ahora aproximadamente el 90% de toda la industria de refinación de petróleo. Sin embargo, en cuanto al rival de John, Tom Scott, aunque John había llegado a un acuerdo técnico con su empresa, la Pennsylvania Railroad nunca recuperó su posición. Y Scott personalmente nunca se recuperó de sus derrotas humillantes. Solo un año después, Scott sufrió un derrame cerebral y murió poco tiempo después. Lo interesante aquí es que muchos años antes, Tom Scott había sido el mentor de un joven, Andrew Carnegie, quien era para la industria del acero lo que John era para la industria del petróleo. Carnegie culpó a John por la muerte de su querido mentor. Y así nació una rivalidad entre Carnegie y Rockefeller, el rey del petróleo contra el rey del acero.
La rivalidad entre estos dos titanes de la industria se intensificaría con el tiempo, pero por ahora, ambos estaban determinados a ser uno más rico que el otro. En medio de todo esto, John se estaba convirtiendo en una figura pública bastante notoria. La pelea con el ferrocarril de Pensilvania, su rivalidad con Carnegie y su enorme riqueza y poder habían llevado a John desde un misterioso hombre del petróleo en Cleveland, Ohio, hasta convertirse en una de las figuras más controvertidas en los periódicos estadounidenses. Y aún así, a pesar de su riqueza, fama y poder, John no se entregó al estilo de vida extravagante que muchos de sus colegas tenían. Cuando se mudó a Nueva York, John pasaba su tiempo libre jugando con sus hijos en lugar de buscar la compañía de banqueros ricos o celebridades, y raramente compraba ropa cara o lujos. Silenciosamente, John manejaba su ejército de marionetas desde su nueva oficina en Nueva York, enriqueciéndose con su 90% de dominio en la industria de refinación de petróleo. Parecía que ahora podía simplemente sentarse y disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero en realidad era todo lo contrario. A pesar de haber logrado un dominio total, el estado de la industria estaba cambiando, y rápido. Unos años antes, Thomas Edison patentó una bombilla que emitía una luz blanca potente durante 100 horas y estaba impulsando iluminar el país con electricidad en lugar de petróleo. Luego, en 1885, se encontró un enorme yacimiento de petróleo crudo en el norte de Ohio. Estos dos eventos hicieron que muchos ejecutivos de Standard Oil entraran en pánico, temiendo un excedente masivo de petróleo que llevaría a la industria de vuelta a los días cuando el petróleo se valoraba en 10 centavos por barril. Pero mientras su empresa estaba en pánico, John estaba tranquilo como siempre. Para entonces ya era un maestro en convertir situaciones caóticas en oportunidades. Y esta era exactamente la crisis que había estado esperando. Pero antes de eso, hablemos de una oportunidad para ti, porque se ha dicho que la atención es el nuevo petróleo. Las personas que saben cómo transmitir su mensaje y construir una audiencia son las que actualmente dominan en los negocios. Y ahí es donde el patrocinador de hoy, Skool, puede ayudarte. Skool es una plataforma donde puedes crear tu propia comunidad o descubrir una nueva. Y tener tu propia comunidad significa que tendrás un grupo de miembros que naturalmente prestan atención a tu mensaje mientras participan cada día. En Skool puedes crear tu propia comunidad en minutos y personalizarla como quieras. Tus miembros pueden unirse gratis o pagando una membresía. Y puedes compartir acceso a cursos, eventos, reunir a la gente y mantener a tus miembros muy involucrados usando los marcadores y la gamificación integrados de Skool. Entonces, si buscas un lugar para conectar con tu audiencia, Skool es perfecto para esto. Y si quieres explorar una nueva comunidad para encontrar gente como tú, también puedes hacerlo fácilmente. Skool es la forma ideal de descubrir comunidades o crear la tuya propia. Solo haz clic en el enlace de la descripción abajo para comprobarlo tú mismo. Hasta este punto, Standard Oil solo se había enfocado en refinar petróleo. John había estado siguiendo la integración horizontal, tomando control de otras compañías refinadoras que hacían lo mismo que él. Pero John sabía que el descubrimiento de petróleo en Ohio cambiaría la industria petrolera y quería asegurarse de que su empresa se beneficiara de los nuevos campos petroleros de Ohio. Así que esta fue la excusa perfecta para comenzar planes radicales de integración vertical, donde Standard Oil estaría involucrado en cada paso de la cadena de suministro. John básicamente quería eliminar a cualquier intermediario y controlar toda la industria del petróleo él mismo, desde pozos de petróleo, refinerías, transporte, almacenamiento y distribución. Y así, John redobló su apuesta en cada paso del negocio, convirtiendo a Standard en su propio proveedor, transportista, productor y minorista. La operación existente de Standard Oil tenía la sólida base de infraestructura industrial necesaria para asegurarse de seguir ganando dinero, mientras John descubría cómo sacar provecho de los nuevos campos petrolíferos de Ohio. Comenzó a comprar tierras en la zona, construyendo cientos de torres de perforación para extraer petróleo y tendiendo nuevos oleoductos para transportarlo. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que el petróleo de Ohio tenía un gran problema. Incluso después de ser refinado, tenía un olor tan terrible que la gente lo llamaba aceite de zorrillo. Así que nadie quería comprarlo y se vendía por tan solo 15 centavos por barril. Casi todos los demás dejaron de intentar vender este aceite inmediatamente. Pero John contrató a un equipo de químicos para estudiar el aceite de zorrillo, y en un año encontraron una manera de eliminar el azufre en el aceite que había estado causando el terrible olor. Standard era ahora la única empresa que vendía esta nueva y más barata forma de petróleo. Y esto le dio a John una gran ventaja cuando, unos años después, el petróleo comenzó a surgir en enormes cantidades en Oklahoma, Texas, Kansas y California. Ahora era evidente que América estaba sobre un océano de petróleo, y la compañía mejor posicionada para aprovecharlo completamente era Standard Oil. Fue también alrededor de esta época que los automóviles comenzaban a reemplazar a los caballos y carruaje, y por suerte para John, el proceso de refinar petróleo crudo produce un producto de desecho clave, la gasolina. Con los consumidores adinerados siendo introducidos al automóvil, Standard encontró una razón para transformar un material que típicamente descartaban en una fuente inmediata de ganancias extra. Esto significaba que incluso cuando Estados Unidos cayó en otra depresión económica, en 1893, y 600 bancos tuvieron que cerrar sus puertas, John prosperaba una vez más incluso en las peores condiciones económicas.
Con la fortuna de John creciendo más que nunca, John se distanció de las operaciones diarias en Standard Oil y comenzó a pensar más en invertir en otros lugares. Para un hombre tan capaz como John, se esperaría que probablemente también fuera un buen inversor. Pero si miraras las inversiones personales de John en ese momento, encontrarías que la mayoría estaban profundamente en números rojos. John sabía que si quería mantener la riqueza generacional que había adquirido hasta este momento, necesitaba poner en orden sus inversiones, así que contrató a un ministro bautista llamado Frederick Gates para ayudarlo. Ahora, es imposible saber lo que John pensaba cuando contrató a un ex sacerdote para administrar su fortuna. Pero años después, cuando le preguntaron a John quién era el mejor empresario que había conocido, señaló a Frederick. Y no hay duda de que Frederick ayudó a aumentar mucho más la fortuna de John con una serie de inversiones estratégicas. También fue por esta época cuando el hijo de John, John Jr., se graduó de la universidad y John pensó que sería una buena idea que Jr. aprendiera de Frederick. Frederick enseñó a Jr. cómo invertir, cómo negociar y en poco tiempo, los dos convirtieron el ridículo portafolio de John en una máquina multiplicadora de riqueza. Fue en este momento cuando John les dijo que comenzaran a hacer grandes inversiones en otras industrias, como comprar compañías ferroviarias que serían útiles más adelante. Pero la inversión más crítica fue una larga franja de terreno en Minnesota conocida como la Cordillera de Mesabi. Ahí había una veta de 120 millas de largo de mineral de hierro de la más alta calidad encontrada hasta la fecha, potencialmente el más grande de Norteamérica. Ahora, el hierro es el ingrediente principal necesario para producir otro material importante, el acero. Así que cuando Andrew Carnegie, el rey del acero, escuchó esta noticia, temió que John planeara competir contra él en el negocio del acero. Y de hecho, John llevaba mucho tiempo planeando hacer esto. Hasta ahora, la rivalidad con Carnegie realmente solo había sido sobre quién era el más rico. Pero ahora, estaban en una batalla abierta en el territorio de Carnegie. John ya no se conformaba con dominar la industria del petróleo, ahora iba tras la industria del acero. John les dijo a Frederick y Jr. que comenzaran las operaciones mineras en el rango de Mesabi y socavaron a Carnegie vendiendo su mineral de mayor calidad a sus competidores a precios muy bajos. Conforme construían su operación minera, empezó a correr el rumor de que John planeaba infiltrarse aún más en el nicho de Carnegie y construir un enorme molino de acero. Del lado de Carnegie, él tenía ventaja de unas cuantas décadas en la industria del acero, lo que le daba un considerable poder sobre John, pero también tenía dos grandes problemas. En primer lugar, John tenía una fuente de hierro más abundante y de mayor calidad que la de Carnegie. Y en segundo lugar, Carnegie cometió el error de pensar que el hierro siempre sería barato y fácil de encontrar. Así que no había hecho ninguna inversión en minas de hierro durante los últimos años. Su ciega fe había sido desmentida con el tiempo. Y ahora su suministro del mineral más importante que necesitaba se estaba agotando. Y así, esperando salvar su negocio, Carnegie se acercó a John, Frederick y Jr. para hacer un trato. Al final de las negociaciones, ambas partes habían llegado a un acuerdo. Carnegie acordó comprar un mínimo de 600,000 toneladas de mineral de la mina de John cada año y transportarlo junto con 600,000 toneladas adicionales de su propia mina, exclusivamente a través de los ferrocarriles de John, de los cuales ahora poseía algunos. A cambio, Carnegie recibiría un descuento secreto de John por proporcionarle tanto negocio a su ferrocarril. Fue el mismo tipo de acuerdo secreto mutuamente beneficioso al que John estaba acostumbrado con las compañías ferroviarias para el transporte de su petróleo, excepto que ahora él era quien le daba el reembolso a Carnegie. Y para sellar el acuerdo, Carnegie acordó nunca comprar tierras alrededor de la cordillera de Mesabi, y John acordó nunca construir una acería. La asociación fue beneficiosa para ambos, y parecía que estaban dispuestos a pasar por alto sus diferencias si eso significaba que ambos obtendrían grandes beneficios, y por supuesto, al mismo tiempo, dañarían a sus competidores. El acuerdo entre estos dos antiguos rivales pronto acaparó los titulares, provocando un frenesí en Wall Street. Los inversores esperaban enriquecerse invirtiendo en las minas de hierro de John y en las acerías de Carnegie, que ahora parecían imparables ya que estaban trabajando juntas en lugar de competir. Sin embargo, había un hombre que tenía un poco más de imaginación que simplemente invertir por separado en las dos empresas, y ese hombre era JP Morgan. JP Morgan se dio cuenta de que si podía unir la inversión de John con el negocio de Carnegie bajo un mismo nombre, podría crear un monopolio del acero más rentable que el acero de Carnegie, y aún mayor que Standard Oil. JP Morgan lo llamó USS Steel, y si todo salía bien, podría ser la empresa más valiosa de la historia. Entonces JP Morgan se acercó a John y le preguntó por cuánto vendería las minas de hierro de Mesabi. Pero para su sorpresa, John dijo que Morgan debería hablar con su hijo de 27 años, John Jr. Morgan pensó que trataría con un novato. ¿Cuánto podría saber realmente este joven de 27 años? Pero cuando conoció a Jr. y le preguntó directamente, ¿cuál es tu precio?, Jr. no se intimidó ante el banquero más rico de Wall Street y respondió con calma: Señor Morgan, creo que debe haber un error. Yo no vine aquí para vender. Entendí que usted desea comprar.
Junior insistió en que JP Morgan tenía que fijar el precio para el territorio de Musavi, lo que significaba que Junior tenía todo el poder en la negociación. Morgan estaba tan sorprendido que tuvo que salir de su oficina y replantear su estrategia. Finalmente hizo su oferta. A cambio de la propiedad total de las minas de Musavi y la operación minera existente en ellas, JP Morgan ofreció un total de $88.5 millones en acciones de USS Steel, poco más de $3.1 millones hoy día. Más tarde, Morgan compró todo el negocio de acero de Carnegie y lo incorporó a USS Steel, convirtiéndose en la primera corporación del mundo con $1.000 millones. Pero recuerda, John ahora poseía una gran parte de esa empresa, y sus acciones de USS Steel pronto se revalorizaron a más de $200 millones. Además, gracias al auge del automóvil y la necesidad de gasolina, Standard Oil estaba creciendo hasta convertirse en un monopolio aún más poderoso de lo que había sido antes. Además, gracias a Frederick, las inversiones de John también estaban en orden. Con todo esto combinado, la riqueza de John continuó creciendo a niveles inimaginables. Ahora se había expandido a varias industrias y John estaba finalmente listo para retirarse por completo del mundo empresarial. Sin embargo, John nunca anunció públicamente su retiro, lo cual fue un error crucial, ya que el público todavía lo asociaba estrechamente con Standard Oil. Y eso pronto volvería para atormentarlo, ya que John estaba a punto de verse involucrado en el escándalo más público de su carrera. Aunque ahora estaba retirado, John todavía poseía alrededor del 30% de las acciones de Standard Oil, y debido al tremendo crecimiento de la industria automotriz, en realidad se estaba enriqueciendo más en su retiro que cuando estaba trabajando. Sin embargo, debido a sus brutales prácticas comerciales, Standard ahora tenía una imagen pública tan negativa que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo vio como el blanco perfecto para combatir en su ascenso al poder. Ahora, esta no fue la primera vez que lo intentó. Anteriormente, Roosevelt aprobó una ley que castigaba los descuentos ferroviarios. Pero realmente no fue suficiente para emocionar al público, y el final de su primer mandato presidencial se acercaba. Así que Roosevelt notó que la opinión pública sobre John y Standard Oil estaba cambiando rápidamente de un simple desagrado a un odio apasionado. Y eso se debió en gran medida a una periodista llamada Ida Tarbell. El padre de Tarbell era uno de los refinadores de petróleo que fueron arruinados por las tácticas comerciales despiadadas de John hacía mucho tiempo. El socio comercial de su padre incluso se quitó la vida después de que su riqueza fuera destruida por John. Ahora Tarbell publicaba artículos mensuales que contaban la historia en profundidad de la compañía y del hombre que había arruinado a su padre y hecho su infancia miserable. Como esperarías, no tenía muchas cosas buenas que decir. Tarbell logró romper la muralla de secretismo de John, revelando la oscura historia de la antes misteriosa Standard Oil, con John como protagonista. Sus tratos en los cuartos traseros con los ferrocarriles, sus tácticas de intimidación, los políticos que sobornaron, todo fue completamente revelado y el público estadounidense se tragó la historia. La serie también expuso la historia de estafas del padre de John, su acusación de abuso sexual, y eventualmente descubrieron su segundo matrimonio, lo que tuvo un gran impacto emocional en John y su familia. No hace falta decir, John nunca respondió a nada de lo que Tarbell escribió, y así su imagen pública se contaminó mientras ella lo condenaba públicamente. Y su silencio solo enfureció más al público, así que en pocos años, John pasó de ser uno de los miembros más privados y misteriosos de la élite estadounidense, a la encarnación nacional de la corrupción y la avaricia. Ahora, el público quería ver a John y a Standard Oil pagar por sus crímenes. Así que, cuando el presidente Roosevelt se acercaba al final de su primer mandato presidencial, vio la oportunidad de usar el sentimiento público a su favor, haciendo de Standard Oil su enemigo. En su campaña presidencial, Roosevelt prometió desmantelar los monopolios, y así cuando ganó la reelección era el momento de cumplir esa promesa y declarar la guerra al imperio de Rockefeller. Lanzó una investigación exhaustiva sobre Standard Oil. Y ahora las leyes antimonopolio que los políticos corruptos siempre ignoraban se utilizaron a su máximo potencial. Roosevelt anunció que el gobierno procesaría a Standard con toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos en un ataque histórico sin precedentes. A Standard se le acusó de monopolizar la industria del petróleo, de precios predatorios, de negociar rebajas ferroviarias, espionaje corporativo y posesión secreta de competidores. Además de tener que enfrentar 21 demandas en estados individuales, el gobierno federal presentó contra Standard la demanda más grande de la historia hasta ese momento. Había más de 1000 exposiciones, 444 testigos declarantes y más de 12.000 páginas de pruebas contundentes que demostraban que Standard Oil era, en efecto, un monopolio. El juicio fue tan amplio que continuó años después de la presidencia de Roosevelt, pero su ambición de derrotar a Standard Oil finalmente se cumpliría. La evidencia de que Standard Oil era un monopolio en toda regla llegó cuando se examinaron las ganancias de Standard, porque controlaban el 87% de la refinación de petróleo en América. En algunos lugares, al 100%, Standard aprovechaba su estatus de monopolio y sobrevaloraba su queroseno para obtener ganancias exorbitantes. Y además de ser confirmada como un monopolio, se demostró que Standard había sobornado sistemáticamente a cientos de políticos y violado conscientemente múltiples leyes antimonopolio. El 15 de mayo de 1911, tras ser hallados culpables de los crímenes de los que se les acusaba, el gobierno federal ordenó disolver Standard Oil y reorganizar sus subsidiarias en compañías separadas y no afiliadas.
Después de 41 años, el imperio de John había recibido finalmente un golpe mortal y se estaba dividiendo. Ahora, por supuesto, pensarías que desmantelar un imperio como Standard Oil sería una situación desfavorable para John. Muchos de sus enemigos, como Ida Tarbell y el presidente Roosevelt, ciertamente pensaron que este evento era motivo de celebración. Pero lo que no esperaban era que la disolución de Standard Oil sería el evento más beneficioso en la carrera de John. Verás, desde afuera podría parecer que Standard había sido arruinado por la disolución, pero en realidad fue un momento bastante conveniente para que la empresa se disolviera, ya que estaban ocurriendo muchos cambios importantes en la industria en general. Mientras se descubrían más campos petrolíferos en lugares como Texas y California, los refinadores independientes comenzaban a afianzarse en nuevos mercados más rápido de lo que Standard podía absorberlos. Oriente Medio y Rusia ahora también parecían ser sus primeros competidores internacionales dignos. Y el año antes del veredicto, las ventas de gasolina habían superado a las de queroseno, y así el enfoque completo de la industria estaba cambiando. Y debido a que John todavía poseía alrededor de un cuarto de Standard Oil, cuando se dividió en 34 compañías diferentes, recibió su parte de acciones en todas ellas. Y después de que se abrieron al comercio público, los inversores casi triplicaron el valor de sus acciones, así que John se volvió aún más rico. Para finales de 1911, el mismo año en que se disolvió Standard Oil, John estaba cerca de convertirse en el primer multimillonario del mundo. Andrew Carnegie ahora quedó muy atrás en la lucha por el título del hombre más rico del mundo. Pero ahora que John había logrado una riqueza inimaginable, solo quedaba una pregunta: ¿qué haría con todo ese dinero? Pero antes de pasar al siguiente capítulo, si vendes algo en línea, te interesará saber sobre el patrocinador de hoy, ShipStation. El sistema de ShipStation hace el comercio electrónico mucho más fácil y te ahorra tiempo y dinero. Primero, ShipStation se integra en todos los lugares donde vendes en línea, incluyendo Amazon, Etsy, eBay, Shopify y muchos más, y te permite gestionar todos tus pedidos en un solo panel de control. En segundo lugar, ShipStation te permite automatizar fácilmente las tareas de envío. Tienen automatizaciones e informes sólidos, lo que hace que escalar tu negocio sea mucho más fácil. Y en tercer lugar, cuando usas ShipStation, obtienes acceso a tarifas de envío líderes en la industria, desde USPS, UPS, DHL y Global Post. Y estamos hablando de descuentos de hasta el 84% del precio normal. Más de 130,000 empresas ya han hecho crecer sus negocios de comercio electrónico con ShipStation, y si usas nuestro enlace, puedes literalmente obtener una prueba gratuita para probarlo sin riesgo. Es muy rápido empezar, así que prepara tu negocio para el éxito en la temporada de verano con ShipStation. Ve a shipstation.com/magnates hoy y regístrate para tu prueba gratuita de 60 días. Es shipstation.com/magnates. John era el hombre más rico del mundo, y ahora que estaba jubilado y su antigua empresa se había disuelto, decidió dedicar el resto de su vida a la filantropía. Aunque ya tenía más de 70 años, el sentido del deber de John significaba que estaba tanto enérgico en la labor caritativa como lo estaba en los negocios. A lo largo de su vida, John decía ser un soldado de Dios, enviado a la tierra y provisto de dinero para el bien de la humanidad. Y John realmente quería impactar en el mundo. Para ser honestos, desde que recibió su primer pago, había dado al menos el 10% del dinero que ganó a varias organizaciones. Y aun cuando sus considerables donaciones fueron públicamente etiquetadas como simples maneras de mejorar su imagen, John también continuó donando mucho dinero de forma anónima. Sin embargo, John quería hacer de su filantropía una máquina bien engrasada que continuara su legado. Así que en 1913 inició la Fundación Rockefeller con las dos personas que antes gestionaban su inversión personal, Frederick Gates y su hijo John Jr. Hasta ahora, John había donado casi 150 millones, y en el futuro donaría personalmente un total de 540 millones. Además de eso, Frederick y Jr. donaron 537 millones de dólares más a través de la fundación. Y Jr. donó personalmente un adicional de 540 millones de la riqueza que heredó de su padre. A lo largo de su historia de más de 100 años, la Fundación Rockefeller ha donado incontables miles de millones de dólares y todavía sigue haciendo donaciones a día de hoy. Calcular el monto total y ajustarlo por inflación es complicado, pero es seguro decir que la cantidad son decenas de miles de millones, colocando a John entre los filántropos más generosos de la historia. La Fundación Rockefeller se centró en dos problemas principales en su inicio: medicina y educación, y sin duda ha hecho una contribución significativa a la sociedad. En el ámbito de la medicina, las donaciones de John a laboratorios e instalaciones de investigación médica impulsaron una era de innovación científica que salvó a cientos de miles de vidas de enfermedades como la anquilostomiasis, la malaria y la meningitis. En el ámbito educativo, el dinero de John ayudó a salvar el sur de Estados Unidos de la pobreza extrema y construyó cientos de escuelas en todo el mundo, incluidas dos de las instituciones de investigación más prestigiosas. Hoy, la Fundación Rockefeller contribuye aún más a muchas otras causas, y todo empezó con un joven de 16 años que tuvo que entrar en el negocio para ayudar a alimentar a su familia. Sin embargo, esto plantea un debate moral interesante sobre qué deberíamos realmente pensar acerca de Rockefeller. Claramente, el legado de John tiene dos caras. Como escribe el autor de su biografía, lo que lo hace tan problemático es que su lado bueno era tan bueno como su lado malo era malo.
Es casi como si hubiera dos John D. Rockefeller completamente diferentes. Sin duda hay un lado caritativo y diligente en él, pero también hay un lado corrupto, implacable y brutal. Pero lo que sea que pienses de John D. Rockefeller, el hecho es que es uno de los empresarios más fascinantes de la historia. Quizás por eso, después de que John muriera a los 97 años, su hijo, que llevaba el mismo nombre, dijo: solo hubo un John D. Rockefeller. Pero si crees que la historia de Rockefeller fue controversial, espera ver los escándalos en los que estuvo involucrado Andrew Carnegie. Solo haz clic en la miniatura en pantalla ahora, y nos vemos allí en un segundo. Salud.